Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Ficciones, esto es Ficciones, ¿verdad? Sí, a Ficciones. Como les había comentado, el video pasado hablamos un poco en teoría, en abstracto, todo esto de la literatura infantil, sobre todo de esta que da miedo, terror, horror, fantástico, y qué tan pertinente era hablar estos temas con los niños, ¿no? Vimos, por ejemplo, todas las polémicas, toda la censura y al mismo tiempo cómo estos géneros hacen que los jóvenes y las infancias pues se sientan un poco libres porque ahí no hay una autoridad que le esté diciendo, oh, tienes que aprender esto y te voy a enseñar tal cosa. Entonces, por eso genera como una cierta subversión y transgresión a estas como formas cuadradas adultocentristas, y pues genera un poco más de creatividad, de imaginación, de exploración, y todo eso vimos el video pasado. Entonces yo no lo voy a tratar aquí, pero yo les había dicho que íbamos a ver unas recomendaciones, ¿verdad? De lo que a mí me había dado miedo, legítimo, de Lig, ¿no? Recomendaciones de Lig. Pero se me olvidó decirles el video pasado que yo, el guión que agarré para esto, para esta idea, fue un trabajo que hice hace como 2 años para una clase específicamente de literatura infantil y juvenil. Entonces no metí todo el trabajo en el video pasado, así que esta vez voy a hablarles de una parte que hablo de específicamente literatura infantil mexicana, que tiene que ver con este corte fantástico, horror, terror. Y no, sí son recomendaciones, pero voy a, digamos, un plus. Tienen un plus, un tema que quiero tratar. Y sí, entonces vamos a empezar. El primer libro del que les quiero hablar es de Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo, esta mexicana que se dedica mucho a la Lig, que recientemente también ha sacado otro tipo de libros como Tú y yo. Bueno, este libro de Supernaturalia tiene 2 volúmenes, ¿no? Y está dedicado a mostrar las figuras y los seres fantásticos mexicanos. Así como podemos pensar en seres fantásticos muy rápido como el Drácula, como la momia, como Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein, pues también eso no significa que en México no haya y que estas grandes figuras clásicas sean las únicas dentro del terror o de lo fantástico. Entonces este trabajo se me hace muy importante porque no solamente como que las enumera, sino o sea, parece como un Pokédex, un Pokédex, pero de monstruitos mexicanos, y pues te habla de los aluches, de el chupacabras, de ciertos duendes y de toda esta cosmovisión que, bueno, en México viene mucho de las tradiciones y de las cosmovisiones prehispánicas, y está muy rifado entender o ver cómo explicaban ellos ciertas cosas, cuáles eran sus monstruos, cuáles eran sus seres fantásticos y todas las características que había, porque Norma no solamente, como les digo, los enumera, sino que da sus características y en qué zona, por eso es como un Pokédex, en qué zona de México se encuentran, cómo aparecen, cómo puedes hacer tú si ves uno que haces, o sea, cómo lo repeles o cómo ya sea lo que sea, ¿no? Se me hace muy chido este proyecto. Posteriormente a estos 2 volúmenes sacó también un libro que se llama Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, que este es como más un libro álbum, un libro ilustrado, y pues ahí recopila las más, digamos, los más desconocidos o los menos populares. Entonces, todo esto lo digo porque toda esta gama o toda esta beta de esta literatura que da miedo y que está enfocada específicamente en eso, una parte nace de estas cosmovisiones y de estas tradiciones que ya existen en la oralidad. O sea, no es nuevo, no es... O sea, sí innova, pero me refiero que no es algo que no existiera antes. Ahí estaba en la oralidad, y en la oralidad específicamente de México. De esto voy a dejar hasta aquí porque estoy preparando un documental de literatura fantástica en México, y ahí voy a abordar, porque una de las, digamos, de las antecedentes de la literatura fantástica en México pues es precisamente la leyenda. Entonces la leyenda viene mucho con esto de Norma, porque pues de ahí vienen estas historias. Así que espero que salga pronto, que lo vean y que les guste, y ahí sí ahondo un poco más en pues, otras leyendas, otros cuentos, otros textos, otros autores y así. El siguiente libro del que les quiero hablar es, obviamente tenía que aparecer aquí, si estamos hablando de terror, horror y miedo, y de literatura infantil y juvenil mexicana, pues obviamente tenía que aparecer Antonio Malpica.
Y Antonio Malpica escribió un libro que se llama La más densa tiniebla. Ahora, este libro se me hace también importante mencionarlo dentro de este tema porque hay mucho prejuicio. Si ya de por sí hay prejuicio en lo fantástico y el terror, que son subgéneros según los eruditos, que no es un subgénero, no es un subgénero. Por eso estoy haciendo el documental, para que vean que es un género. Pero bueno, ¿qué está diciendo? Sí, hay muchos prejuicios con estos géneros. Pues ahora imagínense sumados a los prejuicios que hay de la literatura infantil y juvenil. O sea, vas a sumar los dos prejuicios y hay un desdén total a la League de terror. O sea, es como eso qué, sonido de terror, o eso qué, sonido de literatura. Ya sabemos todo esto, ¿no? Y no voy a ahondar en eso. Pero lo que quiero decir es que no, por ejemplo, Malpica en este sentido no para nada escatima ni subestima en poner recursos pues no fáciles y no como atractivos en el sentido de señuelos, de voy a poner un monstruo y ya vendo, ¿no? Sino que todo lo que él hace, de hecho, él tiene muchas intertextualidades en muchos de sus textos, que por cierto, acaba de decir que va a hacer algo, ¿no? Una versión, no una versión, sino va a inspirarse en Frankenstein de Mary Shelley y va a sacar algo, yo aquí lo quiero leer. Pero bueno, La más densa tiniebla, es una serie de relatos que sí están entrelazados en una, digamos, en una historia general, y por eso podría ser como una serie de relatos en una novela, o una novela que contiene relatos. Está padre, ¿no? Está padre, como que no es tan encasillado esto, pero es una niña, ¿no? Que se encuentra por ahí, o casi secuestrada por un tal señor Ander, que ahorita hablamos de eso, y tiene que escuchar 7 relatos de miedo, y al final él le dice como pues sí, como una adivinanza, ¿no? Para que pueda regresar a su mundo real y seguir su vida en el mundo real. Y la cosa es que estos 7 relatos están inspirados en Hans Christian Andersen, que es como uno de los pilares de la literatura infantil. O sea, lo que quiero decir es que Malpica y en sí los escritores y escritoras de League no son personas que se vayan a lo fácil, como mucha gente cree. Escribes para niños. Es que solo escribes un cuento y ya vendes. Es que él vende juvenil, por eso vende tanto. No. O sea, muchas veces, y de hecho hay escritores que dicen que es más difícil escribir literatura infantil porque es un público más exigente. O sea, un niño no te va a decir, bueno, es que como soy su fan, pues sí me gusta, ¿no? El niño te va a decir, no me gustó, no me dio miedo, no me gusta, léeme otro. Entonces son directos, ¿no? La cosa es que con esto también como que resaltar que los mismos autores de League, como Malpica, también traen esa tradición. O sea, son lectores, han leído mucho, saben escribir, saben, digamos, de dónde viene, por ejemplo, lo infantil. Tanto así que para poder hacer una versión de los cuentos de Andersen, pues no es tarea fácil, porque es muy fácil decirlo y cualquiera pues lo echaría a perder, ¿no? Echará a perder los cuentos tan clásicos como esos. Estaba grabando y Mónica, muy ilustrativamente, experta en League, me acaba de decir que Hans Christian Andersen es el pilar, porque él es el primero que se denomina como que escribe para niños específicamente, porque antes se escribía general y después decían, es para niños, pero él dijo, yo voy a escribir para niños, y escribí para niños. Por eso su cumpleaños es el día de la literatura infantil y juvenil, y por eso uno de los premios más grandes de este género es el premio Hans Christian Andersen, que por cierto lo estamos leyendo en el Círculo de Abril, ¿no? Por si quieren ir allá. Llevamos varios muy buenos, la verdad. ¿Qué? Entonces Malpica, al atreverse a hacer esto, pues necesita demasiado bagaje cultural, hablando de literatura, demasiado, digamos, potencial de escritor para poder hacer eso, no es con la pura intención, y aparte, pues ponerle este tono oscuro a estos cuentos y apropiárselos, porque eso es lo importante. O sea, no es como que copie o como que diga, bueno, estos ya son famosos y los vendo diciendo que son de Andersen. No, o sea, se los apropia y obviamente los pasa a la tradición mexicana. Eso es realmente lo interesante. Y bueno, como les dije, al final de esta novela con relatos, pues la niña tiene que como resolver un misterio que el señor por Andersen, le da.
y gira con respecto justamente al miedo, y eso es a lo que voy. Esto está muy interesante porque hay una apuesta por eso, por esto está escrito para que les dé miedo. O sea, no hay aquí una moraleja, no hay aquí algo de que al final digas, ay, mira, pero es que estos son los libros. No, 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 no. Quiero que te asustes. Y eso es lo que hablamos en el video pasado. Este derecho a los niños de asustarse y de ver esta emoción también como parte, ¿no?, de todo su colección de emociones que en cualquier momento van a sentir, y no decir, ay, es que eso es malo. Entonces, les voy a leer una cita y espero que lo hayan leído porque es un poquito spoiler, pero no importa, o sea, lo pueden leer, quédense. Si no lo han leído, quédense, porque yo digo que tampoco está el gran, pero eso es voy a leer. Las palabras, repitió para sí. El terror que había sentido en la casa del señor Ander no había surgido sino de las palabras. Reconoció que no hay nada más poderoso ni más capaz de causar miedo o alegría, ilusión, esperanza. Había sido una treta del señor Ander, pero Karen cobijó el engaño en su corazón, pues había comprendido que así es el miedo y así es el poder de una sola frase, aunque sea mentira o ficción, puede producir en su escucha o lector. En pocas palabras, todos tenemos derecho al miedo, aunque suene a algo raro por cómo nos educamos, ¿no? Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a tener esperanza, pero también tenemos derecho a sentir miedo e incluso a buscarlo. O sea, en el sentido de, ¿por qué las películas de terror venden tanto? Porque la gente quiere ir y asustarse, y mucha gente de ahí sale horrorizada y paga por eso. Y ahí se ve la necesidad de también, hay una parte, creo, de nosotros de poder pues liberar esas emociones y no dejarlas dentro de sí. Y si es a partir del arte, pues qué mejor, ¿no? Si te puedes sentir catártico con el miedo, pues es muy válido. Y los niños también debe ser válido para ellos, porque también son personitas que tienen esas emociones. Entonces me gusta mucho porque aquí es como las palabras son las que dan más miedo. O sea, la construcción de un cuento, la construcción de un guión de televisión, de una serie, de una película, de un teatro, de una novela, son las que realmente hacen que te espantes, y no está mal. De hecho, está bien, y está bien buscarlo. Y bueno, ya para terminar vamos a hablar de un tercer y último libro, y se llama Alguien en la ventana, de Mónica B. Brosson, que también es una escritora del League súper reconocida en este ámbito en el panorama mexicano, y que hay que aprovechar ahorita. O sea, ahorita que tenemos estos autores, hay que aprovecharlos porque siguen escribiendo. O sea, no es como que ya se acabó su producción y hay que leer lo que ellos escribieron, sino que siguen escribiendo, siguen teniendo nuevas ideas, siguen publicando, y uno tiene la oportunidad de escucharlos en conferencias, en presentaciones del libro, ¿no? Acosarlos, bueno, no acosarlos, pero que te firmen tu libro. Y bueno, este libro salió en la colección del Fondo de Cultura Económica, que va dirigido específicamente a niños, que se llama A la orilla del viento, que son libritos bonitos. Y bueno, este libro es una novela que trata de una casa embrujada, se podría decir, que realmente es como un edificio, que Alejandro, el protagonista, un niño que se muda a ese edificio y que empieza a ver ahí como fantasmas, ¿no? En general. No me quiero centrar tanto en la historia, vayan a leerlo, disfrútenlo. Les voy a ser muy sincero, muy sincero. Yo soy sincero, tan sincero me dicen. Bestiario, el de Norma, el de Supernaturalia, es muy interesante porque ves toda esta gama de seres fantásticos. El de Andersen me gustó mucho, lo disfruté. Específicamente no me dio miedo así como que... pero dije, uy, está como tenebrosón, pero no está así horrorífico que digas, por Dios. Pero este de Brosson, yo me sorprendí muchísimo. Me dio mucho miedo. Lo leí, hay una parte, bueno, no se las voy a spoilear, pero siento que juega mucho con el suspenso y la tensión. Más bien eso, como que la tensión del niño que está descubriendo que su vecino, pues hay un fantasma y tiene que ir allá. Y bueno, léanlo. A mí me dio mucho miedo y quisiera hablar con gente que lo leyó. A lo que voy con este libro y con todo este tema, ya para cerrar y concluir el video anterior con este, es que Brosson no escribió sola este libro, sino que había un programa, no sé si aún exista, pero digamos que había, porque no sé si todavía esté, que se llama Chicos y Escritores, y era como una dinámica en la que niños y niñas pues les decían a escritores, ¿por qué no haces esto? Tengo esta idea, y recopilaban ciertas ideas que los niños querían, y pues el escritor ya profesionalmente, ¿no? Como es un escritor
escritora en este caso, pues hacía la historia. Entonces, esta historia toma recursos de ideas de niños y de niñas que le dijeron a Brosson, oye, yo quiero que sea de fantasmas, oye, yo quiero que sea una casa. Y ella al final del libro, sí, del librito, te dice toda esta historia de cómo lo hizo y todo esto. Y cómo los niños son los que lo pedían. Y es aquí está toda la prueba de todo lo que hemos hablado. O sea, esto no es nada más divagar y lo que quieras, sino que hay una prueba de que ahí están los niños pidiendo que se escriba una historia de terror. Hay niños que dicen, yo quiero espantarme, quiero escuchar la historia de un fantasma, quiero, pues no sé, o sea, cautivarme de esa manera. Entonces, Brosson escribe esta novela, pero obviamente no mete todo lo que los niños quisieron, porque pues tampoco podía meter todo. Pero se me hizo muy curioso, porque al final te dice qué ideas no metió, que son ideas, o sea, hay una vasta caja de herramientas narrativas que los niños tienen y que le dicen a Brosson que lo haga. Se las voy a leer. Brosson al final del libro pone lo siguiente, hablando de esto de los niños. También me dieron ideas que fue imposible de integrar, como jabones voladores, cazafantasmas, un canario, la vecina del 28, un monito diabólico que acuchillaba a Alejandro, que la anciana fuera una muerta viviente, que el vecino misterioso fuera el mismo Alejandro en un futuro cercano, y muchas otras contribuciones ingeniosas y divertidas que de plano no cupieron en esta historia. Entonces me llama mucho la atención esto, por ejemplo, que dicen que es que hay un vecino, ¿no? Que es como misterioso, que fue el mismo Alejandro, ¿no? Y eso es como un plot twist que de hecho muchas series y muchas películas usan y que son muy galardonadas y todo esto, y ya los niños lo integran en concebir ciertas narrativas así, ¿no? Ah, pues que sea el mismo, ah, pues que, o sea, esto casi va así como a la ciencia ficción, ¿no? O sea, no se quedan como estancados en, que hay un fantasma que espante. No, yo quiero que haya alguien que acuchille al niño, quiero que la viejita no sé qué, quiero que... Entonces se me hace muy interesante y como digo, creo que esto es un cierre perfecto para todo este tema de la infancia o las infancias y las juventudes y el tema del terror. Y es, bueno, ahorita en literatura, pero sería interesante verlo en otros ámbitos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, estos dos videos como en conjunto. Y estas son 3 recomendaciones. Y posteriormente, ahora sí abordaré recomendaciones es que hay muchos, mexicanos hay muchos cuentos, sobre todo, voy a hacer de cuento porque el cuento me interesa mucho, y de antologías y obviamente de cuentistas, que realmente dan mucho miedo y que una de esas yo hice mi tesis porque cuando lo leí dije, ¿qué estoy leyendo? Esto es fascinante. Y sí me dio miedo, esos cuentos. La primera vez que lo leí, sí me dio miedito. Y luego aparte estaba oscuras y todo. Pues como lo releí varias veces para la tesis, como que ya me fijaba en otras cosas, como más técnicas. Pero la primera vez sí dije, órales. Y no es solo ese libro, y no solo de esos autores, hay bastantes que sí me dan miedo. De hecho, cuando hable de esos libros, enseñó uno en clase las ilustraciones y la maestra hizo su cara de y yo así de, sí, véalo, porque era por Zoom, véalo. Están bien padres las ilustraciones. Pero bueno, eso será para otro video y me despido para no hacer esto largo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse.